Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y por supuesto, mucha, pero mucha telenovela turca. Porque sí, lo adivinaron, hoy vamos a hablar de una de nuestras parejas favoritas, una pareja que nos robó el corazón, una pareja que nos hizo soñar con el amor verdadero. Demet Özdemir y Can Yaman. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este vídeo, porque la verdad es que esta pareja es una bomba. Su química en pantalla era innegable y la verdad es que muchísimos fans aún sueñan con verlos juntos nuevamente. Hoy vamos a analizar todo lo que sabemos sobre esta relación, los rumores, las evidencias, las indirectas, y vamos a tratar de desentrañar qué fue lo que realmente pasó. ¿Acaso el título de este vídeo es una pista de lo que vamos a descubrir? Pues quédate hasta el final para averiguarlo. Pero antes de que empecemos con todo el chisme jugoso, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, y por supuesto, déjenme un like si les gusta el tema de hoy. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, pongámonos cómodos, agarren sus palomitas, su cafecito, su lo que sea, porque esto se va a poner bueno. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que al unirse, crean una explosión de pasión, talento y por supuesto, mucho drama. Su historia, al menos la que vimos públicamente, comenzó en el set de la exitosa serie Erkencikus o Pájaro Soñador. ¿Quién no recuerda a Sanem y Can? Esa pareja llena de inocencia, de torpeza, pero sobre todo, de un amor que parecía predestinado. Y no solo en la ficción, porque desde el primer momento, los rumores sobre un romance entre los protagonistas comenzaron a inundar las redes sociales y los medios de comunicación. La verdad es que era difícil no creer en algo. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que interactuaban fuera de cámaras, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad o compañerismo. Fotos y vídeos de ellos juntos compartiendo momentos divertidos, cenando, incluso viajando, alimentaban aún más las especulaciones. Recuerdo particularmente una foto que circuló por Instagram donde se les veía en una cafetería en Italia, tomados de la mano y riendo a carcajadas. Parecían dos personas completamente enamoradas, ajenas al mundo y a las cámaras que los rodeaban. Esas imágenes, para muchos fans, fueron la confirmación tácita de lo que ya sospechaban, que su amor era real. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó ni negó nada durante mucho tiempo. Mantenían una actitud ambigua, dejando que la prensa y los fans sacaran sus propias conclusiones. Algunos decían que era una estrategia de marketing para promocionar la serie, otros afirmaban que era una forma de proteger su privacidad. Pero la mayoría, y me incluyo, creía que simplemente estaban disfrutando de su amor en secreto. Pensemos en la presión mediática a la que estaban sometidos. Ser constantemente el centro de atención, con cada movimiento analizado y criticado, no es tarea fácil. Es comprensible que quisieran mantener su relación al margen del ojo público, al menos durante un tiempo. Pero como en toda buena historia, también hubo momentos de tensión y controversia. Después del final de Erkencikus, las cosas comenzaron a enfriarse. Can Yaman se fue a Italia para continuar con su carrera, mientras que Demet Özdemir se quedó en Turquía, trabajando en otros proyectos. La distancia, dicen, es el olvido. Y en este caso parece que tuvo un impacto significativo. El mundo del espectáculo es implacable y la distancia puede ser un obstáculo insalvable para muchas relaciones. La falta de contacto físico, la diferencia horaria, la dificultad para coordinar agendas, todo conspira en contra. Los rumores de una supuesta ruptura comenzaron a circular con fuerza. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de celos, de agendas incompatibles. Algunos medios incluso llegaron a insinuar que había terceros en discordia. La verdad, nunca se supo a ciencia cierta qué fue lo que realmente ocurrió. Recuerdo un artículo que leí en un periódico turco que hablaba de una posible discusión entre ellos durante un viaje a Grecia. Supuestamente la discusión había sido tan fuerte que había terminado con Demet abandonando el hotel en medio de la noche. Por supuesto, esto nunca fue confirmado, pero sí alimentó aún más los rumores de crisis. Lo cierto es que a partir de ese momento Demet y Can tomaron caminos separados. Cada uno continuó con su vida profesional y personal, y aunque en alguna ocasión se cruzaron en eventos públicos, la interacción entre ellos era mínima, casi inexistente. La magia que habíamos visto en pantalla y fuera de ella, parecía haberse desvanecido por completo.
Verlos en esas ocasiones, tan distantes y formales, era descorazonador para muchos fans. Era como presenciar el final de un cuento de hadas, la triste constatación de que el amor, a veces, no es suficiente. Y aquí es donde entra en juego el título de este vídeo. ¿Recuerdan? Demet Özdemir explota Can es todo jamás lo dejaré. Sé que es un título fuerte e incluso un poco sensacionalista, pero tiene un propósito. Porque a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de la distancia, de los rumores, de las supuestas rupturas, hay algo que no podemos negar, la conexión que existió entre Demet y Can fue real. Era palpable, se sentía en cada escena, en cada entrevista, en cada foto que compartían. Esa química no se puede fingir, es algo que simplemente está ahí. Y es precisamente esa conexión la que alimenta la esperanza de muchos fans de que algún día, tal vez, puedan volver a estar juntos. Porque, seamos honestos, ¿quién no quiere creer en los finales felices? ¿Quién no quiere ver a Sanem y Can juntos nuevamente? Esa pareja se convirtió en un símbolo de esperanza y amor para muchos, un faro en medio de la oscuridad. Y la idea de que ese amor pueda renacer es algo que sigue ilusionando a miles de personas alrededor del mundo. Pero volviendo al título, lo de explota es metafórico. No es que Demet haya hecho una declaración pública gritando a los cuatro vientos que Can es el amor de su vida y que nunca lo dejará. No, no fue así. Pero sí hubo a lo largo de los años ciertas señales, ciertas indirectas, que nos hacen pensar que a pesar de todo, Can sigue siendo importante para ella. Quizás no de la misma manera que antes, pero sí ocupa un lugar especial en su corazón. Por ejemplo, en varias entrevistas Demet ha hablado de Erkencikus con mucho cariño y nostalgia. Ha recordado los buenos momentos que vivió en el set, ha elogiado el talento de Can Yaman como actor, e incluso ha admitido que la química entre ellos era algo especial. Nunca ha mencionado directamente su relación personal, pero sus palabras siempre dejan entrever que hubo algo más que una simple amistad. En una entrevista reciente Demet dijo algo que me llamó mucho la atención: Erkencikus fue una etapa muy importante en mi vida, y siempre la recordaré con mucho cariño. Can es un gran profesional, y trabajar con él fue un verdadero placer. Aprendí mucho de él, y siempre le estaré agradecida. Esas palabras, aunque sutiles, revelan un profundo respeto y admiración hacia Can. Además, en sus redes sociales, a veces Demet da me gusta o comenta publicaciones relacionadas con Erkencikus o con Can Yaman. Son acciones pequeñas, sutiles, pero que para los fans son como una confirmación de que aún existe un vínculo entre ellos. Recuerdo que hace unos meses, Can publicó una foto en su Instagram recordando los viejos tiempos de Erkencikus. Demet le dio me gusta a la foto y le dejó un comentario con un emoji de un corazón. Ese pequeño gesto generó una explosión de alegría entre los fans, que lo interpretaron como una señal de que las cosas entre ellos no estaban del todo terminadas. Y lo de Can es todo jamás lo dejaré es, más que una afirmación literal, una expresión de deseo. Es el deseo de todos los fans de que Demet y Can puedan superar sus diferencias, reencontrarse y volver a ser felices juntos. Es la esperanza de que su historia de amor no haya terminado, sino que simplemente esté en pausa. Es una fantasía, sí, pero una fantasía que nos permite creer en la magia del amor y en la posibilidad de los finales felices. Ahora, seamos realistas. La vida real no es una telenovela. Las relaciones son complicadas, y a veces las cosas no salen como uno quiere. Puede que Demet y Can nunca vuelvan a estar juntos, y eso es algo que tenemos que aceptar. Debemos ser conscientes de que son personas reales, con sus propias vidas y decisiones. No podemos imponerles nuestros deseos y fantasías. Pero eso no significa que debamos perder la esperanza. Porque al final el amor es impredecible. Y quién sabe, tal vez el destino tenga otros planes para ellos. Tal vez algún día los veamos juntos nuevamente sonriendo, enamorados, y demostrándonos que el amor verdadero siempre encuentra la forma de volver. La vida da muchas vueltas, y a veces nos sorprende con reencuentros inesperados. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su trabajo por separado, apoyando sus proyectos y recordando con cariño los momentos mágicos que nos regalaron en Erkencikus. Y nunca perdamos la fe en el amor, porque como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Admiremos su talento individual, su dedicación a sus carreras, y sigamos disfrutando de sus actuaciones en diferentes proyectos. En resumen, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es un misterio que sigue intrigando a muchos.
Si bien nunca confirmaron un romance formal, la química en pantalla y las señales indirectas a lo largo de los años sugieren que hubo algo más que una simple amistad. Aunque sus caminos se separaron, la esperanza de una reconciliación persiste entre los fans, alimentada por los recuerdos de Erkenci y la magia que compartieron. Su historia es un recordatorio de que el amor puede ser complicado, pero también es un motor de esperanza y un fuente de inspiración para muchos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mis pensamientos y mis teorías con ustedes, mi gente hermosa. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet y Can alguna vez volverán a estar juntos? ¿O piensan que su historia de amor es cosa del pasado? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Quiero saber si comparten mi esperanza o si creen que es mejor dejar el pasado atrás. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fanáticos de Demet y Can, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Siempre trato de traerles lo más reciente y jugoso del mundo de las telenovelas turcas, así que no se lo pueden perder. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Recuerden que el amor es como una telenovela, lleno de giros inesperados, drama y por supuesto, mucho amor. Hasta la próxima.